Buenos días, jóvenes. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando, jóvenes? Buenos días, Camila. Buenos días, Gabriela. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? Buenos días, Denilson. Buenos días, Melanie. Muy bien, jóvenes, muy bien. Cada sistema de videoconferencias se configura de una manera, ¿no? En el Zoom, mi cámara está bien desde otro ángulo, en cambio acá es distinto. Muy bien. A ver, jóvenes, ayúdenme. ¿Y resolvimos las preguntas de estética la semana pasada? ¿Sí les resolvimos? A ver si me ayudan en eso, ¿ya? Igual, un recordatorio, estética viene de la palabra griega aiestetike o aiestetike o aiestética, que significa dotado de percepción o sensibilidad, porque toda la belleza se manifiesta en, digamos, lo sensible. Escucho una sinfonía, veo un cuadro, ¿correcto? Con todo, actualmente significa disciplina filosófica que reflexiona sobre los problemas relativos al arte. ¿Qué es una obra de arte? ¿Cuándo es bella? ¿Cuándo es sublime? ¿Correcto? Muy bien. Vimos que para Platón, no se vayan a olvidar, digamos, el artista, como esta taza copia la idea de taza, que es la verdadera, el artista, al pintar una taza, hace una copia de la copia, ¿no? El arte tiene que ver con la mímesis. Para Aristóteles, el arte tiene que ver con la técnica, con la tecné, ¿correcto? Con la técnica. Con la técnica. Tengo que conocer las proporciones humanas para hacer una escultura como el discobolo de Mirón. Sí, definitivamente que. ¿No? Muy bien. En la época moderna, como dijimos, el arte para Kant no debe moralizar a las personas y no es un saber inferior respecto al conocimiento, ¿no? Y bueno, debe buscar cierta universalidad. Para Hegel, ya saben, jóvenes, el arte es la expresión sensible de las ideas, ¿correcto? ¿No? Entonces, para Hegel, también jóvenes, podríamos decir que es más perfecta la belleza en el arte que la belleza de los cuadros, ¿correcto? Muy bien. Bueno, estos tres, digamos, tipos de arte los vimos también. Para Nietzsche, jóvenes, no, el arte surge no de ese lado apolíneo, racional, sino de comprometernos con el lado dionisiaco, efímero, espontáneo, el que le dice sí a la vida, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Luego vimos algunos movimientos del arte contemporáneo, como el impresionismo, y vimos que el impresionismo está comprometido con reflejar el momento instantáneo, ¿no? Si estamos caminando por la herradura, golpe de 6:30 de la tarde, ¿no? Y vemos una persona que su rostro es de color naranja porque el sol le está dando, habría que pintarlo de color naranja, ¿correcto? Muy bien. En cambio, el expresionismo más bien está comprometido con una visión interior y por ende que le imprima su sello personal y subjetivo al arte que hace, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Entonces, hay una oposición acá, desde luego que sí, ¿no? Sostiene una visión del arte, ¿no? O digamos, un arte con una visión más interior del artista. Acá tenemos a Edvard Munch y acá tenemos a Claude, ¿no? Muy bien.
El surrealismo se compromete bastante con, podríamos decir, el lado subconsciente. Por eso habla de la famosa pintura directa, ¿correcto? O sea, no racionalizar el arte, ¿no? Sino más bien dar cuenta de, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Bretón, correcto. Y luego vimos el arte pop, que es el arte que expresa, ojo con eso, es el arte que expresa un poco una sociedad de consumo, donde todo está listo para venderse y el arte también se convierte en algo así, en algo que debe venderse. Entonces, por eso se hacen varios cuadros a escala. Es más, el gran representante de, digamos, el arte pop es este señor. Y él estudió publicidad, ¿no? Él estudió publicidad, ¿correcto? Muy bien. Para, para Kant, el arte es un saber teórico. A ver, ojo jóvenes, ¿ah? A ver, una analogía. Una cosa, vamos a decir eso. A ver, una cosa es la ciencia, lo que hace un biólogo, y otra cosa es la epistemología, ¿cierto? Que es una teoría, una reflexión científica o una reflexión filosófica sobre los problemas de la ciencia, ¿no? El arte de Nilsson, bueno, depende, ¿no? De a qué filósofo le haga la pregunta, pero el arte tiene que ver con una suerte de técnica. O sea, yo, digamos, para hacer cuadros, no debo leer la vida de Edvard Munch, ¿correcto? ¿No? Debo saber en qué tela tengo que comprar, ¿no? El caballete me parece que se llama, ¿no? Donde se pone, el óleo, los colores, la línea, es una, digamos, técnica, ¿no? Sí, bueno, mayormente ha sido visto de esa manera, ¿ya? La estética sí es un saber teórico, porque la estética es reflexionar sobre qué componentes tiene una obra para que tenga el estatus de artística, ¿no? O qué debe tener para que sea considerada bella. ¿Correcto, de Nilsson? ¿No? Entonces, digamos, la estética es más la reflexión, ¿no? El arte, sin lugar a dudas, es, digamos, el hacer, podríamos. Lo que pasa es que en el siglo XX las vanguardias critican lo que se llama arte tradicional y surgen otras formas de, por ejemplo, como les dije, ¿no? En este famoso salón de otoño, en este famoso salón de otoño independiente, ¿no? Nadie iba a considerar arte una escena salvaje de la naturaleza, pero Rousseau, este famoso pintor, pintó, ¿no? Digamos, o creó un cuadro en el cual un guepardo se comía un antílope, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es lo que, digamos, se podría decir, ¿no? El arte no, la estética, sí. Muy bien, anexo, teoría y ley científica. Ya saben que la teoría, la ley científica es cuando tienes un problema, tienes una hipótesis, una respuesta tentativa, pero la hipótesis ha pasado por la contrastación. Entonces se convierte en una regularidad de la naturaleza, ¿correcto? En cambio, o digamos, una teoría científica es un conjunto de leyes científicas, ¿no? La teoría de la evolución tiene varias leyes científicas, cuáles son uso y desuso, ¿no? Herencia de los caracteres adquiridos y más, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Implicancias éticas de la ciencia, lo estamos viendo, ¿no? En la carrera armamentista, ¿no? En la carrera armamentista, ¿correcto? ¿No? Hay bombas que podrían, digamos, destruir la Tierra, ¿no? Eso es producto de la ciencia, ¿no? Entonces es como que la cara, digamos, las sombras de la ciencia. Las luces, claro, profesor, un familiar tenía cáncer y le hicieron quimioterapia y salió muy bien, o las vacunas contra el COVID, profesor, ya pude ir al mall, ya pude ir al cine, ya pronto voy a poder ir a la universidad, ¿ven? Muy bien. Y luego vimos
formas de ciudadanía, ¿no? El ciudadano individualista, que es aquel que está pensando en sus metas privadas, estudiar, trabajar y criar bien a los hijos, ¿no? El ciudadano representado, que elige ciertos representantes, pero se siente representado por los congresistas, diríamos, por el presidente. Y el ciudadano participativo, que es aquel que participa activamente en política, se organiza con la junta vecinal, hace talleres y más, ¿no? Va a las marchas, organiza, moviliza y más, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, vimos las paradojas, que son afirmaciones que se contradicen a sí mismas. Vuelvo en el tiempo y mato a mi abuelo. Si muere mi abuelo, ¿cómo nace mi padre? ¿No? Entonces, si mi padre no nace, no conoce a mi madre y yo no existo. Muy bien, jóvenes. A ver, no me respondieron, me parece, si vimos, creo que sí vimos las preguntas, ¿no, jóvenes? Me parece, ¿sí? El texto lo leímos. Entonces hagamos. Muy bien, muchas gracias, Denilson. Dice, el hombre, al contemplar estéticamente un objeto, lo reviste del juego de las fuerzas personales vivas que laten en nuestro espíritu, en virtud de una cierta analogía de las cosas con lo humano, ¿no? Si contemplamos las olas del mar bravío, el espectáculo nos parece bello, porque vemos en él el enardecimiento del océano que arremete furioso contra el acantilado, ¿no? La noche oscura, tapizada del polvo de las estrellas, nos parece bella únicamente porque nuestro ánimo proyecta en lo alto la serenidad majestuosa y el ansia de quietud infinita que anhela nuestro deseo. Es decir, la belleza expresa siempre un aspecto, en último término, un acto de la facultad de dotar a los seres naturales de las fuerzas organizadas en un todos y orientadas a un fin, al modo del ser humano. Martínez, Reflexiones sobre la belleza en Revista de Ciencias Sociales, ¿no? De la lectura se colige que el encontrar lo bello en algo es de carácter lo que dice, ¿no? Nos gusta el mar bravío, porque quizás tengamos ¿no? Un mar adentro que no esté en calmo, ¿correcto? Pues, ¿no? Tiene que ver con una visión más de alternativa A. Y bueno, ya vimos las preguntas. Así que, jóvenes, hoy día es nuestra última clase, su última clase de su vida universitaria. Jóvenes, entonces vamos a abocarnos a ella. Lo que hemos hecho es un recordatorio, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, terminamos, jóvenes, con la filosofía política, ¿no? A ver, comencemos de manera, digamos, ¿no? Sencilla, ¿no? Sencilla, ¿no? Por ejemplo, filosofía política. O sea, la filosofía es la filosofía política es la reflexión filosófica sobre los conceptos políticos. O sea, esa es una entrada, digamos, hasta viendo, digamos, el concepto, ¿no? Filosofía política. Reflexión filosófica, ¿y qué quiere decir con eso? Reflexión totalizadora, radical, racional, crítica y problemática, ¿no, jóvenes? Sobre los conceptos que utilizamos en política, como poder, ¿no? Como forma de gobierno, Lo que pasa, jóvenes, es que la política, ¿no? Lo político, se contrapone a lo privado, ¿no?
lo político es lo público. ¿Qué es lo público? Por ejemplo, es cierto lo que ha dicho Karen López sobre las negociaciones supuestamente que ha tenido con Castillo y que lo ha sindicado, ¿no? Como cabecilla de una organización. Eso es cierto. ¿Ven? Esos son problemas que no solo me interesan a mí, sino que le interesan a la mayoría de ustedes. Hay un gabinete en la sombra, es un problema político, ¿no? Las aulas en Lima y en el Perú están en condiciones aptas para que se reinicie el año escolar, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, por una cuestión pedagógica, que hagan una diferencia entre las cosas que nos interesan a nosotros. Profesor, mi hermano, digamos, se siente un poco mal y le han hecho una biopsia, un descarte de cáncer, porque el médico tiene como hipótesis que sea eso. Entonces, en mi casa estamos un poco preocupados ya, muy bien, pero esa preocupación es una preocupación, digamos, de su familia, ¿correcto? ¿Válida? Por supuesto que sí. Pero hay preocupaciones que tenemos los peruanos, que trascienden. O sea, si se ha roto una cañería, una tubería en mi casa, es una preocupación mía, ¿no? Ustedes no están pensando en eso. Pero los problemas políticos, ¿se debe legalizar el aborto? ¿No? ¿Debe haber acceso libre a las universidades? ¿Ven? Lo político es lo común, la vida en común, ¿no? Contrapuesto a lo privado, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Entonces, claro, digamos, hay algunos, por ejemplo, hay un profesor peruano, ¿no? Que, digamos, dice que la filosofía política es la reflexión sobre los límites y alcances del poder. La naturaleza, los límites y el alcance del poder. Así lo dice, ¿no? Para él es el concepto fundamental. Bueno, si se dan cuenta, jóvenes, ¿no? Vamos a, digamos, asumir otra definición. Ahora, su compañera Rocío dice temas conflictivos. Más que conflictivos, Rocío, son temas. Yo recuerdo que tengo una revista que digamos, se llama Ardiente Política, ¿no? Ardiente Política. Claro, porque la política desata pasiones. Desde luego que sí, jóvenes. La política desata pasiones. ¿Por qué, Rocío? Porque podríamos, como por ejemplo, debatir sobre el aborto. ¿Y qué pasa si uno de ustedes es cristiano? Va a creer que está mal. Pero de pronto yo he leído a Peter Singer y digo que no, no está mal porque, bueno, el feto no es un ser humano, no tiene derechos. Entonces, ¿ven? Se les debe enseñar educación sexual en el colegio, ¿no? A las personas de primero, segundo, tercer grado, ¿no? Hay colectivos como Con mi hijo no te metas, ¿no? Y personas que creen que sí, porque hay evidencia que uno ve, por ejemplo, en Francia, en Estados Unidos, donde se enseña educación sexual, las tasas de embarazo adolescente son menores, ¿no? No es que no ocurra, eso es mentira, ¿no? No se convierten en Sodoma y Gomorra, como dicen algunos, ¿ven? Entonces, claro, comprometen nuestra visión de la vida, Rocío, ¿no? Esto es lo que Hannah Arendt, una filósofa, llegó a decir que la filosofía política tiene que ver con la pluralidad, ¿no? O sea, tiene que ver con muchas visiones. Todos tenemos ideas distintas de lo que es una vida buena, ¿correcto? Entonces, en la política, como hay pluralidad, debe haber, digamos, un debate, ¿no? Y en ese debate debemos llegar a consenso, ¿correcto? O sea, no se trata de imponer nuestra idea, sino de llegar a mínimos de convivencia, ¿no? ¿Cuáles son los mínimos de convivencia? ¿No?
Y siempre la política es así, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿ven? Supone eso, a los mínimos de convivencia. Y para eso hay que conversar, hay que deliberar. Que es lo que muchas veces se hace en el pleno del Congreso, ¿no? Se delibera, aunque no se delibera, ¿no? Porque hay personas que van, parecen ya con una idea, ¿no? Querer vacar a alguien, ya no quieren escuchar nada, ya. Eso no es dialogar, pues, ¿no? Dialogar, como dice Habermas, repitiendo a Gadamer, dialogar es estar dispuesto a que el otro tenga la razón. O sea, cuando yo dialogo con alguien, lo escucho y puedo cambiar mi punto de vista. Pero si yo lo escucho para refrendar lo que pienso, eso, jóvenes, no es dialogar. ¿Correcto? ¿No? Es oír, pero no escuchar, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, ¿se debe enseñar religión en el colegio? Es otra pregunta, ¿no? Algunos creen que sí, otros no. ¿No? ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es la filosofía política. Muy bien, nosotros vamos a ensayar otra entrada. Miren, acá están. ¿Ven los griegos? Están deliberando. Están deliberando, ¿no? Estaba proponiendo un tema. ¿Le hacemos la guerra a los persas? ¿Sí o no? ¿No? ¿Le hacemos la guerra a los persas? ¿Sí o no? Y ahí está. Deliberaban. No era una votación. Los argumentos. Sí, porque ellos son un imperio y nos van a querer conquistar. Sí hay que hacerle la guerra, pero hay que hacer una confederación con los espartanos, la Liga de Delos, ¿no? No, porque ellos tienen un ejército más sofisticado que nosotros, mejor hay que... Y los argumentos. A, B, C, D, argumentos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, otra pregunta fundamental de la filosofía política es cómo debe ser organizada políticamente la sociedad, ¿no? ¿Cómo debe ser organizada políticamente la sociedad? ¿Correcto? ¿No? O sea, a ver, jóvenes, ¿cuál es la mejor forma de gobierno, a su juicio? La democracia. ¿Por qué la democracia? Siempre se habla, ¿no? La democracia es una creación griega y más, ¿no? Jóvenes, los tres más grandes filósofos, Platón, Aristóteles y Sócrates, hablaban pestes de la democracia, ¿no? Lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿No? Ya, muy bien, la democracia. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene la democracia, por ejemplo? ¿No? Etimológicamente, de Nilsson, etimológicamente, demos, kratos. Kratos, poder, demos, pueblo. El poder del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo elige a su presidente y elige a sus congresistas, ¿no? O sea, la mayor parte del Perú eligió, y además, ojo, profesor, pero yo voté por Keiko, pero también es un acto democrático someterte a la opinión de la mayoría, ¿no? Digamos, ¿correcto? ¿No? Entonces, digamos, democracia, gobierno del pueblo. O sea, mejor dicho, el pueblo participa del poder, ¿no? El pueblo participa del poder. Eso es la democracia. Claro que sí, el pueblo participa del poder, ¿no? ¿Correcto? Vamos a dar ciertas ideas de la democracia de Nilsson y luego vamos a manifestarlos, ¿no? Porque obviamente que tiene ciertas paradojas, ¿no? Poder del pueblo, perfecto, ¿no? Además, por ejemplo, lo que entendemos por democracia surge en Francia, digamos, contra el antiguo régimen. En el antiguo régimen en Francia no todos tenían el mismo honor. Era una sociedad jerárquica. Estaba el rey, estaban los nobles, estaban los que tenían dinero, pero no estatus, los burgueses, diríamos ahora, y estaban los campesinos, ¿correcto? No tenían, era una sociedad de castas, podríamos decir, ¿no? Jerarquía social.
En cambio, la democracia desbarató todo eso y dijo que todos somos iguales, ¿no? El noble y el campesino. Por eso lo explica muy bien Kant, frente al antiguo régimen y al concepto de honor, surge el concepto de dignidad, ¿no? Y todos tenemos dignidad. El que vive en las Casuarinas, en la parte más exclusiva de La Molina, y el que vive en Pamplona Alta, ¿correcto? O sea, tiene un sentido universalista. Entonces, todos somos iguales ante la ley, ¿correcto? Tenemos libertad, ¿no? Hay muchos, digamos, periodistas que cuestionan al presidente Castillo y no desaparecen, ¿no? Digamos, ¿no? Siguen teniendo sus programas. Creo que el mismo, no sé, ¿no? Porque no veo en realidad de televisión, pero creo que Beto Ortiz debe seguir teniendo su programa, me parece, no lo sé en realidad, ¿no? Pero no es que al que critica ya desaparece, ¿no? Entonces, tiene ciertas virtudes, sí, pues, ¿no? Winston Churchill decía que la democracia no es la mejor forma de gobierno, pero es la menos mala. O sea, de lo que tenemos es, digamos, la menos, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿no? Claro, uno podría decir profesor, pero en realidad no todos somos iguales, porque las personas que tienen dinero sí pueden ejercer plenamente sus derechos, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces, somos libres, profesor, pero si los medios de comunicación condicionan, ¿no? O quieren condicionar nuestros votos, ¿correcto? ¿No? Entonces, vivimos en una democracia, digamos, ¿no? Los poderes deben ser neutrales. Y el periodismo en la segunda vuelta no fue neutral, ¿no? El Comercio, Perú 21, hasta ahora, ¿no? Tienen una... ¿Vivimos en una democracia? Esa es una muy buena pregunta de filosofía política, ¿correcto? Muy bien. Ahora, quiero que, digamos, vean estas preguntas, ¿no? Todos queremos vivir en una sociedad justa. Nos indignamos frente a, podríamos decir, la injusticia. Alzamos nuestra voz frente a la injusticia, ¿correcto? ¿No? Entonces, ¿cuál es la importancia de la justicia? ¿Cuál es el origen del poder político, jóvenes? Ustedes saben que había el derecho divino de los reyes, ¿no? O sea, el poder supuestamente provenía de Dios y Dios le daba el poder al rey. Y por eso, ¿cómo se llama el primer rey ajusticiado en Europa? Carlos I. El parlamento de Cromwell, porque estaba haciendo cosas indebidas, podríamos decir, lo citó al parlamento para que él pueda, podríamos decir, para que él pueda hacer sus descargos. Y él fue al parlamento y de manera soberbia dijo, mi poder no proviene de ustedes, ni del pueblo. Mi poder proviene de Dios y como tal yo no debo rendirle cuenta a ustedes. Eso es lo que dijo, ¿no? Eso es lo que dijo. ¿Entiendes? Entonces, dijo eso, vamos jóvenes, el rey, y digamos, nos mataron, ¿no? Mataron. Porque ya estábamos en un trance a la soberanía popular, lo que llamó su compañero, ¿no? El poder proviene del pueblo, ¿correcto? Por eso se pasa a la voz del pueblo es la voz de Dios. O sea, es quien otorga y confiere el poder. Entonces, cuando Merino se declaró presidente, ¿no? Se autoproclamó el Congreso, el pueblo salió a las calles y le hizo recordar, pues, digamos, ¿no? Creo que este Congreso también tiene miedo un poco de eso, ¿no? Porque el miedo creo que los hace un poco refrenarse en ciertas cosas, tal vez, porque en otras no. Muy bien, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Cuáles son los objetivos del Estado? Debe haber un Estado robusto, como dice el socialismo,
¿O debe haber un Estado mínimo, como dice el liberalismo? ¿Es posible una sociedad sin Estado? Los anarquistas, ¿no? Podrían hacer esta pregunta. ¿Cuáles son los límites de la libertad? Hay gente que piensa que la libertad es hacer lo que uno quiere. No, pues, ¿no? Nada que ver. Como dice John Stuart Mill en su texto sobre la libertad, mi libertad termina donde empieza la de la otra persona, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles deben ser los roles de los ciudadanos? Muy bien. Y tenemos una diferencia importante. Eso está acá, miren, la filosofía política tiene un carácter normativo. Le he creado una lámina, ¿ya? Le toman una foto porque esto no lo van a ver luego, me parece. O sea, lo he creado, mejor dicho, ¿no? Para que vean el contraste. Quizás alguno de ustedes diga, profesor, yo voy a estudiar ciencia política en San Marcos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia política y la filosofía política? Bueno, la ciencia política tiene un carácter, como quiere ser ciencia, más descriptivo. ¿Cómo es? ¿No? ¿Cuál es la distribución real de los bienes en la sociedad? Injusto. ¿No? Injusto. Otro día escuché, el lunes pasado fue el día sobre la justicia, fue el Día Mundial sobre la Justicia. Y escuché conferencias sobre la justicia social de un grupo de investigación de San Marcos, ¿no? Y un colombiano ponía las estadísticas, ¿no? Que en la pandemia la sociedad se ha vuelto más desigual de lo que era Latinoamérica, ¿no? O sea, ¿qué les quiero decir? Que si tenemos 100 panes y 100 personas, tenemos una famosa pirámide. Acá hay 10 personas que tienen 95 panes y le dejan a las otras 90 personas 5 panes. Eso es injusto, pues, jóvenes, ¿no? O sea, en realidad hay que tener una visión bien antojadiza de la realidad para creer que el mundo está bien como está, ¿no? Hay que tergiversar la realidad, ¿no? Para creer eso, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Entonces, la ciencia política investiga eso. ¿Cuál es la distribución real? Injusta. En cambio, la filosofía política tiene un carácter normativo. A ver, no se hagan, o sea, no se compliquen con esta palabra normativo, jóvenes. No se compliquen, por favor, con esta palabra. ¿Qué es normativo? ¿Cómo debería ser? Eso es lo normativo, ¿no? ¿Cómo debería ser la distribución de bienes? Ahí está el PBI per cápita, ¿no? ¿Qué es el PBI per cápita, jóvenes? Es dividir el PBI entre cada individuo. O sea, por ejemplo, el PBI per cápita en el Perú, no sé, pues pensemos que sea de 3.000 soles. Pero una persona dice, pero si yo gano 1.000 soles al mes, y muchos, claro, es que se gana 1.000, y esos 2.000 que sacan la media, no hay alguien que gana 3.000, hay alguien que gana 5.000, ¿se dan cuenta? Entonces, esto nos dice cómo deberías. A ver, otro ejemplo. ¿Cómo debería ser un gobernante? Platón, racional. Pero los que vemos son racionales, jóvenes. Los gobernantes que vemos en la sociedad son racionales, virtuosos y más. ¿Qué dice? ¿Se dan cuenta? Una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que es. ¿Correcto? Lo que es descriptivo. Cómo debe ser es lo normativo. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Entonces, eso es. Esa es una diferencia entre, estimados jóvenes, la filosofía política y la ciencia política. Por eso encontré esta imagen en internet. Miren, Platón está señalando arriba. Platón está acá, ¿no? Y hay otro que dice no. ¿Cómo debería, no? ¿Cómo se distribuye? ¿Correcto? Muy bien. El gran Platón, ¿no? Platón, a ver, vamos a repasar, ¿no? Yo sé que ustedes son chicos muy aplicados. Para Platón el alma tiene tres partes, ¿recuerdan? Racional, irascible
y concupiscible. Deseos, ira, razón. ¿Qué parte del alma para Platón debe gobernar? ¿Qué parte del alma debe gobernar a todo el alma? Para Platón, claro está. Muy bien, perfecto, perfecto. Me agrada que repasen. Motiva, pues el profesor, ¿no? Dice que los alumnos están repasando, así que hay que ser muy entusiastas con ellos. Ahí, así es, de Nilsson. La razón, muy bien. Pero, de Nilsson y Rocío. Para Platón, podríamos decir, no podríamos decir, deberíamos decir, si leemos su libro La República, que la sociedad también tiene un alma, ¿correcto? Y como la sociedad tiene un alma, tiene tres partes. La parte concupiscible, que es el pueblo. La parte irascible, que son los guerreros. Y la parte racional, que son los filósofos. Y ahí están los segmentos, acá están, ¿no? Los segmentos. Debe estar organizada en segmentos. Ahí está. Gobernantes, guardianes, trabajadores. Está, ¿no? El pueblo debe trabajar. Él debe cuidar la ciudad y él debe gobernar. ¿Por qué? Porque ustedes me acaban de decir que la parte racional debe gobernar. Y por eso, esta es la fundamentación, el argumento de por qué el pueblo no debe gobernar. Porque el pueblo se deja llevar mucho por sus emociones. Desde luego que sí. Platón tiene un bonito ejemplo en la República, ¿no? Donde dice, imagínense que un golosinero, ¿no? Uno que vende pasteles y golosina, y un médico, y el pueblo tiene que elegir al gobernante. Y el médico le dice al pueblo que está enfermo, mira, voy a tener que estirpar ese dedo que tiene gangrena para que no pierdas toda la mano, voy a estirpar ese dedo, te lo voy a cortar, voy a succionar, vas a tener que hacer deporte cuanto menos 3 veces por semana, ya nada de comer comida chatarra, tomar mucha agua, nada de estar con celular hasta altas horas de la noche, ¿no? O sea, va a limitar tu libertad para tu bien, obviamente, ¿no? Y de pronto viene el colocinero o el que vende pasteles y le dice, miren, esa persona te quiere cortar un dedo, yo te voy a dejar con un dedo. ¿Quieres seguir comiendo comida chatarra? Pues hazlo. ¿Quieres estar todo el día en la computadora, en el celular? Pues hazlo, ¿no? Hacer deporte en invierno temprano, no podríamos decir. Ya, muy bien, jóvenes. Ya les estaba diciendo eso, ¿no? O sea que ¿a quién elegiría el pueblo, jóvenes? A quien desea, digamos, o sea, al médico o al golosinero. ¿A quién decidiría? ¿O por quién votaría para Platón? ¿Al médico que le quiere recortar su libertad pero para su bien? ¿O al golosinero que le dice, si quieres comer Kentucky todos los días, pues hazlo? ¿Quieres comer pastel todos los días? Pues hazlo. Por ejemplo, Platón dice que el pueblo elegiría al golosinero, ¿no? Y por eso Platón no cree en la democracia, ¿correcto? ¿No? No cree en la democracia. ¿Estamos? O sea, Platón acá, ¿no? No cree en la democracia. Los guardianes, el fin de ellos es defender la sociedad, ¿correcto? ¿No? Defender la sociedad, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Y ellos deben gobernar, ¿no? Ellos deben gobernar, ¿correcto? ¿No? Entonces, por eso para Platón, digamos, jóvenes, no debe gobernar el pueblo, ¿correcto? Miren, el pueblo cambia en este contexto, jóvenes. Ya les comenté, ¿no? Barnechea estaba subiendo en las encuestas y no quiso comer chicharrón, ¿no? Dijo, no, no quiere comer chicharrón, entonces es, ¿no? O sea, para Platón el pueblo tiene eso, ¿no? Claro, Platón suscribiría lo que dice Carlos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Entonces, tenemos
Eso, ¿no? Entonces, Platón decía que siempre el bienestar general está por encima de los intereses particulares, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Aunque en la vejez, en sus últimos diálogos, ya Platón, jóvenes, no creía que debían gobernar los más racionales, los filósofos, ¿no? Sino que debían gobernar las leyes. O sea, ya no cree tanto en las personas, porque las personas se pueden corromper. Cree en un gobierno basado en leyes e instituciones para proteger la comunidad política y evitar las tiranías. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Luego tenemos, jóvenes, a Maquiavelo. Maquiavelo es más conocido, jóvenes, por su obra El Príncipe, ¿no? El Príncipe. Pero como vamos a ver en esta clase, o sea, Maquiavelo escribe El Príncipe cuando un reino está, digamos, subsumido en una guerra civil, ¿correcto? O sea, cuando se tiene una guerra civil y uno toma el poder, luego viene otro bando, esto, el otro, que es un poco lo que ocurría en Florencia, donde él vivía. Entonces, él dice que en ese contexto de constante guerra civil, imagínense, ¿no? Vacan a Castillo, luego sale un presidente del Congreso, hay un golpe militar, luego una facción, esto y el poder, y estamos en una crisis ya. En ese contexto, es una situación excepcional, ¿correcto? Él propone esas ideas tan conocidas, ¿no? Bueno, Maquiavelo, no hay ninguna parte del Príncipe donde dice esta famosa frase que se le acuña: el fin justifica los medios. No, digamos, ¿no? El fin justifica los medios, él no lo dice. Claro, hay un pasaje donde da a entender eso, es cierto. Hay un famoso pasaje donde da a entender que el que gobierna debe estar dispuesto a cualquier cosa para conservar el poder. O sea, el fin de la política es obtener, mantenernos y perpetuarnos en el poder. Entonces, para eso, tú debes estar dispuesto, si tienes que cambiar la constitución y proponer la reelección, como Fujimori, lo tienes que hacer. Si tienes que usar la violencia y matar universitarios en la universidad, la cantuta, como lo hizo, tienes que hacerlo. Si tu esposa se revela y te denuncia, bueno, tienes que torturarla, ¿no? O sea, recuerda que lo fundamental es el poder, ¿correcto? El poder. ¿Estamos? Muy bien, ¿no? Lo fundamental es el poder, ¿correcto? Y bueno, para él debe haber la concentración del poder en un solo hombre, pero de nuevo, o sea, el príncipe, ¿no? Pero de nuevo, en ciertas situaciones. Y el príncipe, jóvenes, debe, digamos, tener la astucia de un zorro para saber cuándo le quieren hacer una trampa, por un lado, pero por otro lado, debe tener la fortaleza de un león y la violencia de un león, digamos, ¿no? Para, digamos, reprimir cualquier alboroto que pueda haber en la sociedad. ¿Correcto? Sin embargo, el Maquiavelo en condiciones normales está en su famosa obra, ¿no? Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Él señala en ese punto que la mejor forma de gobierno es la república, ¿correcto? Es la república, ¿ven? Entonces, en la república, nosotros vivimos en una república, ¿no? Digamos, ya pues tenemos al poder ejecutivo, pero también el legislativo, no todo cae en un solo hombre. Es más, como vamos a ver en un momento, el republicanismo defiende la división de poder, ¿correcto? ¿No? La división de poderes. Funciona sobre los tres pilares. Miren, las leyes
no un individuo. Las instituciones políticas, el Parlamento, el TC, ¿no? El Congreso, y las virtudes de los ciudadanos. Esto es lo que se llama virtudes cívicas, porque jóvenes, vamos, para que una democracia funcione, ¿correcto con eso? Para que una democracia funcione, nosotros necesitamos, ¿no? ¿De qué necesitamos nosotros para que una democracia funcione? De una ciudadanía vigilante, pero esa es otra paradoja de las democracias actuales, que nosotros creemos, estimados jóvenes, ¿no? Nosotros creemos, ¿no? Que la democracia es votar cada 4 años. ¿Estamos? ¿No? Entonces, la democracia no, pues, supone una ciudadanía vigilante, que esté pendiente de lo que hacen, que marchen, que se organice. Hay mecanismos, además, ciudadanos, ¿no? Pero eso se contrasta con el no interés, ¿no? El no interés que existe actualmente en la política, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? La gente cree que la democracia es ir a votar cada 4, pero no es solamente eso, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Y ahora tenemos, ¿no? A un filósofo estadounidense, murió en el 2004, si no me equivoco, John Rawls, que se da cuenta que, por ejemplo, como les dije, el Día de la Justicia Social, hay un día sobre la justicia social, ¿no? Entonces, en esa conferencia que fui el lunes pasado en San Marcos, bueno, de manera virtual, claro, digamos, claro está, Día de la Justicia Social. Queremos una sociedad justa, pero ¿en qué sociedad vivimos? Sociedad injusta. Y justamente nos indignamos frente a la injusticia porque queremos una sociedad justa, ¿correcto? ¿No? Entonces, la justicia es la base de la sociedad en la que queremos. O a ver, jóvenes, les pregunto, ¿ustedes quieren vivir en una sociedad justa o injusta? Justa, ¿no? La mayoría quiere vivir en una sociedad, ¿no? Denison, sobre tu pregunta, Putin no concentra todo el poder, ¿no? En Rusia. Es presidente, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Por las noticias que he escuchado, es presidente. Entonces, si es presidente, ¿eso qué quiere decir? Que hay un poder legislativo, o sea, hay un parlamento, ¿no? Entonces, no creo que en ese sentido sea un buen ejemplo de un príncipe, ¿no? Que tiene mucho poder como presidente, eso es verdad, ¿no? Tiene ya varios mandatos, ¿no? Eso recuerdo que lo dijo una vez el presidente Correa de Ecuador, ¿no? O sea, si en Europa hay un presidente como Putin, que el pueblo lo elige 3 veces, sociedad democrática. Pero si en Ecuador se elige 3 veces a Correa, no, dictador, ¿no? O sea, la doble moral, ¿no? En Europa sí, ¿no? Es algo bueno eso, pero acá, ¿no? Muy bien, muy bien, ¿no? Entonces, jóvenes, queremos vivir en una sociedad justa. Entonces, miren, cuando nos ponemos a pensar en cuáles son los principios normativos, o sea, que debe gobernar toda sociedad, creemos que toda sociedad se debe gobernar por la justicia. Pero miren, la pregunta que va a hacer John Rawls, porque los filósofos tienen que tener la suficiente capacidad de plantear preguntas interesantes que conmuevan al auditorio. Entonces, lo que dice, por ejemplo, lo que dice, iba a decir Putin, no sé por qué, lo que dice John Rawls es, claro, pero si de pronto hablamos de la injusticia que hay en la sociedad, ¿no? Y decimos, profesor, la educación básica regular, o sea, la educación pública, profesor, recuerdo que una vez un alumno me dijo, profesor, ¿cómo me hubiera gustado tener profesores como en la pre, pero en el colegio, ¿no? Ya no hubiera necesitado prepararme. Imagínense 5 años jóvenes así, con profesores como los han tenido en la pre. Creo que su formación hubiese sido otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de pronto
¿no? Miren, detectamos esto en lo público. Profesor, en salud tienen un maltrato, esto, mucho tiempo, esto, el otro, he tenido problemas, esto, ¿no? Profesor, el transporte público es un caos, hay personas que se sacan la mascarilla, hay personas que, digamos, va muy lleno el carro y cobran precio COVID, digamos, ¿no? Nos cobran 2 soles porque lo que antes cobraban menos, pero llenan el carro, entonces, ¿qué hacen eso acá en el Perú? Entonces, nos damos cuenta de estas cosas, ¿no? Digamos, ¿no? Pero, jóvenes, imagínense que alguien diga lo siguiente, ¿no? Que alguien diga lo siguiente. Profesor, yo no fui a un colegio público, así que me da pena lo que dice mi compañero, pero bueno, yo no he vivido eso, ¿no? Profesor, yo no me atiendo en salud, me atiendo en una clínica. Profesor, mi padre me acaba de regalar por cumplir 18 años una camioneta. O sea, ¿cómo hacer que las personas que no padecen los problemas, digamos, de la mayoría, ¿no? Digamos, se preocupen por la mayoría, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, digamos, eso? ¿Correcto? ¿No? Entonces, esa, por ejemplo, jóvenes, es la pregunta que se hace Rawls. ¿Cómo los individuos con intereses particulares, o sea, ¿no? El que no ha padecido ninguna de esas cosas, cómo él puede querer cambiar esto? ¿No? O cómo puede tener empatía con los que. Entonces, ahí, en este contexto, John Rawls, ¿no? Da un concepto muy interesante. El concepto de velo de ignorancia, ¿no? ¿Qué es el velo de ignorancia? A ver, de manera didáctica. Imagínate que eres un embrión, un feto, y que no sabes qué lugar te va a tocar en la sociedad. O sea, no sabes si tu papá va a ser un catedrático de una universidad o va a ser un ambulante. Por ende, no sabes si vas a ir a un colegio exclusivo o vas a ir a un colegio público. No sabes si te vas a atender en una clínica o te vas a atender en salud. No sabes si vas a tener una camioneta o vas a tener que ir en el chosicano, como dice su compañero. No sabes eso. Ya, si no supieras el lugar que te va a tocar en la sociedad, ¿en qué sociedad te gustaría vivir? ¿Te gustaría que hayan buenos profesores en las escuelas públicas? Sí. ¿Te gustaría que sea más eficiente el servicio de salud? Ahí alguien no puede decir, profesor, pero yo no voy a salud. Es que no sabes, ¿no? No sabes si va a ser una salud. ¿Cómo te gustaría que sea el transporte público? Profesor, yo tengo mi camioneta. Ya no podrías decir eso porque no sabes en qué lugar te va a tocar, ¿correcto? ¿No? Entonces, podemos decir, jóvenes, ¿no? ¿Qué podemos decir ahí? Que claro, ¿no? No sabemos el lugar que nos va a tocar en la sociedad. Es decir, por ejemplo, ¿no? A veces las leyes contra las mujeres y muchos varones creen que son exageradas, ¿no? ¿Correcto? Un momento, jóvenes. Entonces, jóvenes, a veces creemos que es exagerado, ¿no? Lo que existe con las mujeres, ¿no? Y decimos, no, pero claro, porque somos varones, ¿no? Yo nunca he visto un varón que para ponerse short diga, no, pero de ahí hay miradas incómodas, esto, el otro, no. Ayer me encontré con un amigo, ¿no? Después de años, después de la pandemia, que no. Entonces, ¿no? Fui con short, ¿no? Digamos, no es que digo, uy, no, pero cuando venga a las 10 de la noche en el Metropolitano, van a ver ahí, ¿no? Miradas incómodas. No tengo eso porque, digamos, ¿no? Pero, ¿y si fueras mujer? ¿No? ¿Y si fueras mujer? ¿Se dan cuenta? La cultura contra el racismo. Profesor, pero ya es una exageración la de las minorías culturales. Claro, decimos eso
porque somos castellano hablantes. Pero eso es diferente, ¿se dan cuenta? Clase social, entonces, ¿no? Tu orientación política, tus creencias y sus preferencias, ¿correcto? Entonces no vas a conocer eso. Si tus padres van a ser profesionales o ambulantes, ¿no? ¿Correcto? ¿En qué barrios viviremos? ¿No? Porque hay personas que dicen, bueno, profesor, ¿quién le manda pues a vivir en un cono, ¿no? Digamos, ¿no? Pero no vamos a saber, ¿no? Porque claro, hay ciertos lugares que los enrejan, tienen para poner una alarma, ¿no? No tiene que haber una alarma humana. Creo que por ahí vi un video, ¿no? Sobre una persona que hacía de una alarma, que los vecinos ya estaban cansados. Entonces ya no va a haber eso. No sabemos a qué escuelas. O sea, miren, ¿ah? Solo en esa situación de desconocimiento de qué lugar nos va a tocar en la sociedad, ¿no, jóvenes? Solo en esa situación, dice John Rawls, o sea, si no supiéramos nada acerca del lugar en el cual vamos a nacer, habría que preguntarnos en qué tipo de sociedad te gustaría vivir. Y miren lo que dice John Rawls, ¿eh? La única manera de beneficiarse es haciendo que las reglas beneficien a todos, ¿no? Como en Finlandia. Vi un documental hace poco sobre la educación en Finlandia. En Finlandia, jóvenes, todos los colegios son públicos y todos los colegios son iguales. No existe, ¿no? ¿Cuál es el mejor colegio de acá, de esta zona, ¿no? Yo vivía acá en un buen colegio. No, esa pregunta no es. Todos los colegios son iguales, ¿no? Y las personas que tienen mucho dinero van al colegio con el que su padre es obrero. Van al mismo colegio. Entonces, hacemos reglas que beneficien a todos porque no sabemos qué lugar nos va. Entonces, solo desde el velo de ignorancia podemos plantear, jóvenes, una sociedad justa. Solo desde el velo de ignorancia. ¿Correcto? Y desde el velo de ignorancia, miren, jóvenes, todo lo que he hecho en estas dos diapositivas es explicar esto. Que quería que entiendan ese punto que es fundamental. Solo desde ese punto, ojo con eso, solo desde ese punto podemos plantear principios de justicia. Cada persona debe tener derecho igual a los demás. ¿Correcto? Por ejemplo, jóvenes, ¿ustedes pueden postular a cualquier universidad del Perú o tienen algún impedimento? Yo que sepa, podemos postular, no hay ningún impedimento para postular a cualquier universidad, ¿no? No, pero a ver, me refería a postular, más que ya pagar luego las cuotas y más. O hay algún impedimento que dicen ciertas universidades. Claro, es interesante lo que dice de Nilsson porque, ya, pero a ver, cada persona tiene un derecho igual, o sea, todos en este salón tenemos derecho a postular a cualquier universidad. Ojo con eso. Sí, pero claro, las desigualdades económicas nos impiden, pues es cierto. Pero John Rawls decía que las desigualdades sociales y económicas deben resolverse de modo tal que beneficie a los, digamos, a los miembros menos aventajados. Ya, esto lo hace todo Estado, pues, ¿no? Mediante el sistema tributario. Ustedes llevan economía, yo sé que están duchos en este tema. El Estado tiene formas, o sea, tiene mecanismos de darse cuenta si uno ostenta o no ostenta dinero, ¿no? Por ejemplo, si tienes televisión por cable, si tienes DirecTV, si tienes una propiedad, pagas, ¿no? Una tasa, un impuesto predial. Si vendes una propiedad, si tienes un carro, pagas impuesto vehicular. Si te compras un cigarro, cuando uno compra un cigarro, paga más, ¿no? No sé cuánto es, creo que 50 y tanto por ciento. Porque el Estado quiere desincentivar su consumo y más. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Estado tiene formas de darse cuenta si tú tienes dinero y tributas más, ¿no? Y tributas más, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Si tú ganas 5,000 soles al mes, tributas más, pues, ¿no? Que el que gana, creo que si ganas hasta 3,600, tu tributo no es, pero si ganas más de 5,000, y mientras más ganes, más te van a descontar. ¡Qué injusto! Dice. Ya, lo que pasa es que con ese dinero el Estado lo lleva, ¿no? A
digamos, esto se llama ciertas medidas, ¿no? Redistributivas, como Cuna Más, Beca 18 y más, ¿no? Eso pasa en todo país del mundo, ¿no? Creo que Verónica Mendoza, ¿no? Tenía una propuesta de poner un impuesto para las personas que ostentan mucho dinero, ¿no, jóvenes? No nosotros, pues, ¿no? Digamos, ¿no? Y comenzaron a decir, no, que eso, pero eso se da en Europa, en Estados Unidos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces ya, ¿eso ocurre también en el Perú? Sí, no, aunque la evasión tributaria es fuerte, pero ocurre, al menos teóricamente, ¿no? Los cargos y puestos deben estar abiertos para todos, jóvenes. ¿Una persona pobre puede ser presidente, congresista? Un maestro de escuela rural, cajamarquino, rondero, ¿o no? ¿Ven? ¿No? O sea, es difícil, ¿no? Claro que sí, por los contactos que existen, por la prensa, por la campaña y más, ¿no? Pero en principio se, se puede, ¿no, jóvenes? Muy bien, primera parte de la clase, 2 minutos ya, jóvenes, porque ya saben que no es recomendable estar 2 o no. Los 2 minutos no es para que sigan en la computadora, párense, estírense, tomen agua, respiren, descansen también su vista, ¿ya? 2 minutos, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Continuamos. ¿Están ahí, no, jóvenes? ¿Cómo es, no? Cuando uno va a una clase presencial,
No preguntan, ¿no? ¿Están ahí? Claro que están ahí, ¿no? Porque no los ve, ¿no? Ahora esta pregunta sí es pertinente. Solo un alumno tengo en este salón, de Nilsson. A ver, ¿y cuántos tengo participantes? 42. ¿Pero dónde están los otros 42? Jóvenes, amantes del saber. Hay que amar el saber, ¿no, jóvenes? Hay que amar el saber. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a ver las corrientes de la filosofía política. ¿Ya? Muy bien. A mí a veces me gusta que los chicos, o sea, ustedes, ¿no? Viendo el concepto, ya más o menos entiendan, ¿no? ¿De qué va? Miren, el liberalismo, su mismo nombre lo dice. ¿Le quita sismo? O sea, el liberalismo está muy comprometido con la libertad del individuo. O sea, un liberalista, ¿no? Cree, por eso, ¿no? Miren, como está comprometido con la libertad del individuo, ¿no? El liberalismo cree que la sociedad, el Estado, las leyes y los representantes políticos son útiles para que los individuos alcancen sus bienes particulares. Placer, bienestar, ¿no? ¿Correcto? O sea, ¿cuál es la función del Estado? Para detenernos en un ejemplo. Bueno, la función del Estado, jóvenes, o sea, el Estado es útil para proteger las libertades individuales, mis derechos, integridad física, ¿no? Si alguien me golpea, lo denuncio para que no roben en mi casa. También es bueno el Estado, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Digamos, el Estado también debe proteger mi propiedad privada, ¿correcto? Entonces, el Estado es útil en tanto protege mis libertades individuales. Por eso el liberalismo tiene una función instrumental del Estado, ¿no? El Estado debe salvaguardar mis derechos individuales, ¿correcto? La vida, la libertad y la propiedad. Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Por ejemplo, para que se entienda bien esto, debo explicar el estado de naturaleza y, digamos, ya la sociedad. Bueno, el estado de naturaleza es un concepto que me parece que antes que Locke, sí, ¿no? Antes que Locke, Hobbes dijo que es la lucha de todos contra todos. O sea, jóvenes, a ver, imagínense si no hubiese estado. ¿Cómo sería la convivencia en la sociedad? Imagínense que no hay Estado. ¿Cómo sería la convivencia en la sociedad? Imagínense que no haya policía, no haya serenazgo, ¿no? ¿No? Si es media caótica ya. Ahora imagínense, ¿no? Y esto es lo que ocurría, ¿no? O sea, imagínense, a ver, pensemos, los 42 alumnos más el profesor y digamos su coordinadora, ¿no? O su coordinador, Marco, acá, ¿no? Muy bien. Vivimos en una sociedad y nos entusiasmamos en sembrar, digamos, ¿no? Papas. Y en la noche vienen personas de otro grupo y se llevan nuestra. Y encontramos a dos y los matamos. Entonces sus hijos van a querer cobrar venganza y de pronto van a venir un día y van a matar a dos. Y vamos a estar en una de esas guerras, ¿no? Interminables, podríamos decir, ¿no? Que matanza, que esto, que el otro, ¿no? Imagínense, ¿no? Alguien está pasando por ahí, lo matan y le roban y no hay, y hay impunidad y no se sabe quién y esto, el otro, tal. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿No?
como dijeron ustedes, sería un caos. Entonces, por eso, ¿no? Por el miedo a morir, a que, digamos, nuestros derechos se vean afectados, los individuos se juntan de la sociedad, de este clan, de este y de los otros, y firman un pacto social, un contrato. Y dicen, miren, vamos a ver, le decimos a uno de ellos, ¿te gustó que maten a tu padre? No. Bueno, mataron uno de ustedes a mi primo. No me gustó tampoco. Entonces, vamos a tener derechos. La vida. Pero tú tienes derecho a que nadie vaya contra tu vida, pero, obviamente, tienes el deber de respetar la vida de otra persona. ¿Está bien? Sí, ya, muy bien. Firmamos un contrato. Como en una relación, ¿no? Un contrato. Nos ponemos de acuerdo. Ya, mira, a mí no me gusta esto, el otro, tal, tal, y vamos, ¿no? Pero obviamente que si a ti no te gusta que yo haga eso, tú tampoco lo hagas, ¿no? Porque no es coherente, pues, ¿no? O sea, las pautas que tenemos en una red también son para odiar. Eso en la sociedad ocurre. Y producto de eso surge la sociedad. Ese es el famoso contractualismo. Los chicos que estudian Derecho, bueno, yo sé que en otras universidades el curso es Derecho Constitucional. Leen a Hobbes, ¿no? A Locke, para ver esto que les estoy explicando, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el Estado es producto, o sea, ven, de nuevo, el Estado es producto ya no de Dios. O sea, el poder del rey ya no proviene de Dios. El poder proviene del pueblo, porque el pueblo ha suscrito el contrato. Y si el pueblo no está de acuerdo con la Constitución, pues se debe cambiar. O sea, yo no sé qué tanto drama hay en eso, ¿no? O sea, porque, o sea, el pueblo va a estar en contra de las leyes, pero no se pueden cambiar las leyes. Pero si justamente el poder proviene del pueblo y el pueblo debe darle legitimidad a una constitución, ¿correcto? Eso, por ejemplo, es propio del liberalismo, ¿correcto? Entonces, muy bien. Como el liberalismo cree que el pueblo le da el poder a la sociedad, cree en la libertad. Si yo tengo una foto de Nietzsche o tengo la frase Dios ha muerto en mi casa, a mí el Estado no me podría decir, a ver, señor, ¿por qué usted lee a Nietzsche? ¿A usted qué le importa? Esa es mi libertad. Yo en mi casa, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el liberalismo, jóvenes, justamente, ¿no? Cree eso. Como cree en la libertad del individuo, el liberalismo también cree, jóvenes, ¿no? Que así como hay un poder ejecutivo, no todo debe recaer, digamos, en el presidente o en el rey, diríamos, en ese tiempo, sino debe haber un parlamento que sea, digamos, la expresión, o sea, los representantes sean elegidos por el pueblo. Porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? 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 Entonces, el liberal cree tanto en la libertad del individuo que si el gobernante atenta contra la libertad del individuo, podemos rebelarnos, ¿no? Podemos rebelar, ¿no? Es decir, yo elijo a los congresistas para que resguarden, y al presidente, para que resguarden mejor mis derechos. Pero si yo veo que los congresistas comienzan a sacar leyes que van en contra de mis derechos, pues puedo desobedecer las leyes, ahí está la famosa desobediencia civil, por un lado, pero por otro lado, también, jóvenes, ¿no? Puedo hacer marcha así, ya no tiene, ya perdió legitimidad el poder, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, jóvenes, por eso justamente los liberales también, como les dije, hacen una diferencia entre esfera privada y esfera pública. La esfera pública es un colegio donde van todos. La esfera privada es mi casa, ¿no? Yo puedo creer, o sea, en mi casa, profesor, pero cuando un esposo maltrata a su esposa, va a la policía, sí. ¿Por qué va a la policía? Porque está atentando contra un derecho, pues, ¿no? La integridad física. La maltrata, la golpea. Por eso el Estado interviene, ¿correcto? Hay un caso muy interesante, no sé si saben de Badani. Badani es me parece musulmán chileno,
que vivía en el Perú y vivía con sus 7 esposas en una misma casa, ¿no? ¿Ven? ¿Acaso es que el Estado iba? No, no, porque ninguna de sus esposas se quejaba. Ay, parecían felices, ¿no? Yo cuando veía vi un reportaje decía, ¿no? O sea, tenía 7 esposas y estaban las 7 ahí, vivían, y no, o sea, claro, ¿no? Choca con nuestro etos, ¿no? Pero con nuestro eto, ¿no? No sé si grande, Rocío, ¿ah? ¿Verdad? No sé, no sé, ¿no? Pero, o sea, les cuento eso para que vean cómo el Estado peruano, en su esfera privada, él tenía 7 esposas, ¿no? Aunque, claro, legalmente el Estado peruano no te permite eso, ¿no? O sea, el Estado peruano no te permite casarte simultáneamente con 7 personas, ¿no? O sí, joven. Él no se había casado acá, pues él era musulmán, ¿correcto? Pero ven, el Estado peruano tenía tolerancia con él, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien, entonces, eso es. Por ejemplo, ocurrió un caso en San Marcos, jóvenes, ¿no? Interesante, creo yo, ¿no? En la Facultad de Letras, en la biblioteca, ponían un nacimiento. Y de pronto una chica de filosofía, ¿no? Catherine, le escribió una carta al, al decano, ¿no? Le escribió una carta al decano diciendo que somos un Estado liberal, hemos separado Estado de Iglesia. Eso es el liberalismo. El liberalismo apuesta por la tolerancia religiosa. ¿Cuál es el argumento? ¿No? Como el Estado peruano tiene católicos, ¿no? Musulmanes, budistas, ¿no? Evangélicos, cristianos, o digamos testigos de Jehová, vino nuevo, agua viva, pare de sufrir, no sé, ¿no? Digamos, muchas iglesias evangélicas. Entonces, el Estado peruano no se puede comprometer, porque si el Estado peruano es católico, discrimina a los que no lo son. Y ojo, en la Constitución hay una separación. Estado. Entonces esta chica decía, el Estado peruano es un Estado laico, liberal, que ha separado. Entonces, ¿por qué se tiene que poner un nacimiento en un lugar público, como una universidad pública, como es San Marcos, como la Facultad de Letras? No todos creemos en eso. El argumento era liberal, ¿no? El director de la biblioteca respondió que como ellos trabajaban ahí, ¿no? Querían sentirse cómodos ahí. Y la chica envió otra carta y le dijo, bueno, esta no es su casa. Y es verdad, pues no es su casa. ¿No? En tu casa tú se puedes poner un nacimiento, ¿no? Es tu casa, pues, ¿no? Pero ponerlo en una biblioteca pública, no lo es. A ver, ¿qué piensan de esto, jóvenes? ¿Piensan que el reclamo es fundado, infundado, exagerado? ¿No? ¿No? Por ejemplo. Ya, sin embargo, jóvenes, sin embargo, ¿el Estado peruano tiene independencia entre Estado e Iglesia? Ahora ya, muy bien. Es el argumento de Rocío, ya, muy bien. Pero Rocío, ¿el Estado peruano hace una diferencia entre Estado e Iglesia? En la Constitución dice eso, pero en la práctica, ¿qué le enseñaron ustedes en el curso de religión? Historia de las religiones. Qué bonito sería leer a Lutero, ¿no? Un curso de religión, las 95 tesis. Leer el sermón de Benarés, de Buda, conocer de Mahoma, de los musulmanes, de los problemas. Eso es un curso, ¿no? De religión, ¿no? Religiones. Pero, ¿qué les enseñaron en el colegio en religión?
¿no? Claro, teóricamente lo es, pero en la práctica el Estado peruano se compromete con la religión católica o no. Antes del discurso presidencial, ¿no? El Te Deum, ¿dónde se realiza? En la Catedral de Lima. ¿Se dan cuenta? Jóvenes, en los hospitales, ¿hay una mezquita o una capilla? Los hospitales son lugares públicos. Yo también voy al hospital. No soy creyente y veo un crucifijo ahí, ¿no? Entonces, la diferencia del Estado peruano es teórica, porque en la práctica más bien parece un Estado confesional, que es lo contrario. El Estado confesional es el que declara abiertamente que asume una religión. Creo que el único Estado confesional en Latinoamérica es Puerto Rico, República Dominicana. Todos los otros son laicos. ¿No? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, les enseñan un... ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Veamos ahora, estimados jóvenes, ¿no? El republicanismo. ¿Ya? El republicanismo. ¿No? Claro, tenemos, sí, digamos, ¿no? Digamos, como dice, raíces fuertes, católicas, ¿no? Desde luego que sí. Señor de los Milagros, en el colegio, las parroquias que hay. Claro que sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Vayamos, jóvenes, ahora al republicanismo. A ver, comencemos con la etimología, jóvenes, de, digamos, republicanismo. Viene de res, cosa, asunto, y publicus, ¿no? O sea, res, cosa o asunto, pública, publicus, relativo al pueblo. O sea, etimológicamente, cosa pública, ¿no? La rex pública es una cosa pública, en el sentido que le compete a toda la ciudadanía, ¿no? O sea, digamos, ¿no? El gobierno y los asuntos del gobierno le compete a toda la ciudadanía y no solo a una élite, ¿correcto? Profesor, pero nosotros elegimos congresistas, sí, pero por eso los republicanos hablan de las virtudes cívicas que debe tener todo ciudadano, ¿no? Entonces, ya en una definición sencilla para ustedes, podríamos decir que es el sistema político que protege la libertad. Se fundamenta en el derecho, ¿no? Y la ley como expresión soberana del pueblo, ¿no? Y propone la república como la mejor forma de gobierno, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Entonces, establece un Estado soberano. A ver, este es el republicanismo, podríamos decir ya más actual. Si vemos una historia, ¿no? Encontré en la red una enciclopedia de economía muy buena. Esta es una historia, ¿no? De, digamos, el republicanismo, ¿no? Por ejemplo, y señala que para Platón y Aristóteles la república era la mejor forma de gobierno. Ya hemos visto que Platón divide la población en tres segmentos. Y Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, Aristóteles habla de las formas de gobiernos deseables o buenas y las cuando se corrompen. Por ejemplo, la monarquía es una buena forma de gobierno porque gobierna uno, pero piensa en la mayoría. Pero cuando eso se degrada, se convierte en tiranía. Piensa en él, su familia y su grupo. Cuando gobiernan pocos, dice Aristóteles, ¿no? Buena forma de gobierno, aristocracia. Aristei en griego es mejor, kratos gobierno, el gobierno de los mejores. Pero cuando esos pocos no son los mejores, sino los que tienen dinero,
eso se convierte en oligarquía o plutocracia en latín. Cuando gobierna la mayoría, la forma de gobierno buena cuando gobierna la mayoría para Aristóteles es la república. Porque la mayoría piensa en todos, no solamente en ellos. No atenta contra las minorías. En cambio, la democracia es cuando la mayoría piensa en ellos en desmedro de la democracia, ¿no? Entonces, la tradición republicana, podríamos decir, se remonta por eso a Aristóteles, porque Aristóteles y Platón creían que era la mejor forma de gobierno. ¿Cómo se llama la gran obra política de Platón? La República. ¿Ven? La República. ¿Correcto? Muy bien. En la Edad Media, jóvenes, ¿no? A ver, en la Edad Media, podríamos decir que la República se opone, podríamos decir, a las monarquías, ¿no? Para Maquiavelo era preferible la República a la monarquía. Y por eso, profesor, pero no escribe El Príncipe, de nuevo, ¿ah? Maquiavelo escribe El Príncipe para ciertas condiciones excepcionales. Ojo con eso, ¿ah? No. ¿Ah? Muy bien, ¿no? La República, digo, la República es superior a la monarquía. Y para terminar con esta historia, nada más jóvenes, ¿no? Historia un poco del concepto. En la edad contemporánea, en la Revolución Francesa, existían lo que ya les dije, el antiguo régimen. El antiguo régimen, Luis XVI, era la monarquía. La Revolución Francesa, el mundo contemporáneo, viene con la república, ¿no? Con la república, que está amparada, ¿no? En la igualdad, la justicia, la libertad, la fraternidad, ¿no? Liberté, fraternité, ya eso es conocido por, digamos, jóvenes, ustedes, ¿correcto? Muy bien. En ese background o en ese trasfondo ya enmarquemos las reflexiones que tenemos acá. Ustedes saben que en la actualidad hay organismos internacionales, pero acá se defiende un Estado soberano, ¿no? Un Estado soberano. Claro, ¿qué quiere decir, digamos, jóvenes, que el Estado sea soberano? Que no se someta tanto, ¿no? A lo internacional, ¿correcto? Pero el concepto clave, definitivamente, de el republicanismo es la dominación política, ¿no? Es la dominación política, ¿no? O sea, luchar contra la dominación. Y hay dominación política, económica y social. Y además que la dominación no solamente afecta a los individuos, sino también a los cuerpos políticos, ¿correcto? Incluso ellos hablan de una dominación interna cuando dentro del propio país los individuos se encuentran al arbitrio de otro, cuando los obreros quieren denunciar a alguien que los explota, pero esto los amenaza con despedirlos, ¿correcto? Como ocurrió al comienzo de la pandemia, ¿no? Creo que esta empresa, Atento, ya habían declarado estado de emergencia, pero quería obligar a sus trabajadores a que vayan, ¿no? Eso definitivamente estaba, bueno, estaba y está, ¿no? Pero también hay una dominación externa, cuando un Estado somete a otro en el marco de las relaciones internacionales, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, podríamos decir, jóvenes, cuando Estados Unidos a veces, ¿no? Tiene cierta dominación sobre Latinoamérica, ¿correcto? ¿No? Entonces, por eso, jóvenes, los republicanos abordan críticamente la dominación y la dependencia, ¿no? De nuevo, a la dominación se dan relaciones geopolíticas, imperio-colonia, la dominación de Estados Unidos sobre Latinoamérica, en relaciones políticas, gobernante y gobernados, ¿no? Cuando un congresista dice, el pueblo no sabe qué quiere, dijo, ¿no? Yo recuerdo en el Congreso pasado, hay que hacerle caso al pueblo, ellos no saben qué quieren. Y yo pensaba, claro que no saben qué quieren, por eso lo han puesto usted ahí, ¿no? Pensaba que su misma frase prueba el hecho de que una persona tan pedestre y pusilánime esté en ese cargo, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Profesor, las actividades recreativas virtuales son una forma de dominación política. A ver, ¿cómo así, Denilson? ¿Como una actividad recreativa virtual, como un juego virtual? No sé,
El otro día mis sobrinitos, ¿no? Estaban jugando Roblox. Ya hay que jugar, decían. Yo les decía, vamos al parque a jugar. No, no, no. Estaban ahí, ¿no? Digamos, cuando yo era pequeñito, ¿no? Con mis primitos, cuando me encontraba, ¿no? Ya me jugaba a las chapadas, ¿no? A las escondidas, juegos, ¿no? Pero ahora es, digamos, diferente ya. Entonces, ¿cómo eso, eh, digamos, influye en la dominación política de Nixon? Mm, ya entendí por lo que dices abajo, abajo, ¿no? Eh, sí, sí, podríamos decir, miren, si le interesa eso, estimado de Nilsson, hay un canal muy bueno de filosofía que se los recomiendo a todos, ¿ya? Se llama The School of Life. Ellos tienen, es una plataforma virtual que tiene videos de literatura pequeños, a 8 minutos, pero digamos, muy bueno, ¿no? Entonces, en este canal de filosofía, hay videos de filosofía de 8 minutos, ¿no? Y hay un video de filosofía de Adorno, Theodor Adorno. No lo vimos en este ciclo, en el ciclo pasado lo vemos. Y claro, Adorno dice lo que señala su compañero de Nilsson. Por eso le recomiendo de Nilsson, apunte a ese canal de YouTube. Es inglés, en subtitulado salen los videos. Y hay uno de Adorno, donde Adorno dice que en realidad el ocio, el tiempo libre que tenemos, no es para perder el tiempo, es para formarnos, es para aprender a tocar un instrumento. Y el arte debe hacernos tomar conciencia de los problemas sociales y no evadirnos. Entonces, ¿qué pasa cuando muchas distracciones de la sociedad en realidad no nos hacen ver los problemas, sino cosas superficiales? ¿Es una forma de dominación? Creo que sí. Así como estoy entendiendo tu pregunta, espero no haberla tergiversado, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, jóvenes, ¿no? Ahora se están peleando, jóvenes, por a quién le dije. A mí no. Bueno, jóvenes, ¿no? Puede ser una forma, puede ser, digamos, ¿no? Una, no, correcto, ¿no? Es una forma de dominio. Miren, acá está Maquiavelo, pues acá está también Platón, acá está Aristóteles. Un gobierno cuya constitución esté por encima de cualquier poder particular, ¿no? Entonces, acá tenemos jóvenes, ¿no? Digamos que la constitución es clave. Ahora, como les dije, ¿no? Como les dije hace un momento, ¿no? Profesor, pero digamos, si ellos plantean, ¿no? Como plantean los republicanos, ¿no? Que el gobierno como una cosa pública le compete a todo ciudadano. Profesor, pero yo no voy al parlamento, sí, pero ahí están las famosas, ¿cómo llaman esto los republicanos? Las famosas virtudes cívicas, ¿no? Las famosas virtudes cívicas. Participación activa. O sea, hay que comprometernos con la política, ¿no? ¿Correcto? O sea, los deberes que tenemos nosotros frente al bien común, ¿correcto? Frente al bien común. ¿No? Maquiavelo, Rousseau y Skinner. Muy bien. Anarquismo, ¿no, jóvenes? Bueno, el anarquismo, jóvenes, ¿no? Se basa en la inexistencia del Estado o gobierno impuesto, porque claro, se prioriza el papel del individuo y su capacidad para asociarse, ¿no? Entonces, ellos abogan por la extinción de todo sistema jerárquico, ya que todos los individuos somos iguales. La sociedad es horizontal. ¿Por qué tienen que haber una clase política, digamos, ¿no? Profesor, pero si ellos defienden la no existencia del Estado, existe el Estado, entonces hay que abolirlo, ¿no? Entonces, digamos, jóvenes, hay que abolirlo, ¿ya? ¿Cómo si no? Defiende la abolición del Estado y miren, ¿ah? Del Estado
y de toda institución que coacte la libertad. Ojo con eso. Y esto es importante, jóvenes, ¿ah? En sus esquemas, yo sé que a ustedes les gustan mucho las contraposiciones. Libertad o liberalismo versus anarquismo. ¿Recuerdan? Para el liberalismo estábamos peor antes del Estado, en la sociedad, en el estado de naturaleza. Estábamos mal. Y pasamos al Estado y estamos mejor. En cambio, para el anarquista, el Estado es un mal. Miren, ¿ah? Eso es interesante, ¿no? Como para los liberales el Estado nos lleva a una convivencia más armoniosa, pero para los anarquistas no sucede así, ¿no? O sea, ellos denuncian los efectos perniciosos, ¿no? De la institución, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Proudhon, por ejemplo, es un filósofo y revolucionario francés que decía, sin amo ni soberano. El mismo Marx decía de Proudhon que su obra es un manifiesto del proletariado francés. ¿Correcto? ¿No? ¿Qué es la propiedad privada? ¿Qué era la propiedad privada para un liberal? Un derecho. Para Proudhon la propiedad privada es un robo. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos a Bakunin, que era ateo, ¿no? Que era ateo, digamos, ¿no? Tenemos que Bakunin, por ejemplo, en educación decía que aprendemos cosas que no apasionan y decía que la sociedad humana debe estar basada en la solidaridad y en la cooperación, ¿no? Y muchas instituciones promueven la competencia, ¿no? La competencia, ¿no? Correcto. Entonces, él creía más bien, ¿no? Bakunin, que la sociedad o digamos que la naturaleza humana estaba inclinada al altruismo, joven, al altruismo. Tenía cierta influencia de Rousseau, ¿no? Muy bien. Kropotkin señaló que todas las especies animales, incluido el humano, evolucionan y progresan por el apoyo mutuo, ¿no? Acá está un poco en diferencia con, digamos, ¿no? Entonces, jóvenes, bien, jóvenes, este manifestante de acá me hace acordar a un sanmarquino, ¿no? Mire, agarrando su piedra, ¿no? Me acabo de dar cuenta ahora. Ayer en la noche que estaba viendo el PPT, no me di cuenta, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y no, digamos ahí, indumentaria. Muy bien, ¿no? Entonces, programar una revolución social, sí, pero a favor de los trabajadores. Y ahora llegamos al comunismo, ¿no? Era un insulto, ¿no, jóvenes? Era un insulto en el contexto de la segunda vuelta, decirle a alguien comunista, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Es como que despectivo, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿sabrán qué es el comunismo? ¿No? Por ahí vi en las noticias que los argentinos se estaban burlando de una TikToker peruana que decía, yo he leído a Karl, yo he leído a Marx. O sea, esta chica piensa que Karl es una persona y Marx es otra. Cuando en realidad es Karl Marx. O sea, es una persona, ¿no? Es una persona. ¿Ves? Solamente les quiero comentar algo, jóvenes, ¿ah? Uno solo tiene derecho a manifestarse sobre un filósofo si lo ha leído, ¿no? Así de sencillo, ¿ah? ¿Cómo yo puedo manifestarme sobre algo que no? No, profesor, leí el resumen. Nada que resumen. Vayan a leer el texto y luego, ¿no? Como dice Mao Zedong. Mao Zedong, ¿no? Es que claro, ahora la gente ve un video de, ¿no? Porque uno pone en YouTube Kant en 3 minutos, ¿no? Pobre Kant, ¿no, jóvenes? ¿Cuánto tiempo lleva demanda, ¿no? Entender una obra de Kant y a veces yo me siento indignado, ¿no? Kant en 3 minutos. ¿Qué es eso, no? Y de pronto, ¿no? Digamos, vivimos en una sociedad pues caracterizada por la superficialidad, ¿no? Y creemos que deben respetar nuestra opinión, ¿no? No lo hemos leído, pero respeten mi opinión, ¿no? No sé, jóvenes, ¿no? Como decía el gran Mao Zedong, ¿no? Solo tiene derecho a opinar quien ha leído, ¿no? Claro, pues ha leído a Marx, opina, pues, critica, ¿no? Pero si no,
Yo sé que esto suena mal en una sociedad como esta, ¿no? Donde todos creemos que deben respetar cualquier cosa que digamos, por más que sea una patinada. Pues no, pues jóvenes, no todo se debe respetar, ¿no? Hay parámetros, desde luego que, ¿no? Ah, miren, por ver un TikTok, yo no tengo TikTok, jóvenes, ¿no? No tengo TikTok porque no sé, no. Así que no sabía que en TikTok también culturizaban, ¿no? Culturizaban. Yo pensé que eran bailecitos y cosas así como parece ser, ¿no? Muy bien. A ver. Comunismo se basa en el materialismo histórico, ¿no? Se basa en el materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? La estructura determina la superestructura, ¿recuerdan? ¿No? Y el materialismo histórico señala que el motor de la historia es la lucha de clases, ¿no? Porque en el esclavismo, jóvenes, ¿qué clases sociales había? Amo versus esclavos. En el feudalismo está el señor feudal versus el siervo. En el capitalismo está el burgués versus el obrero, ¿no? Ahora, ¿por qué se enfrenta el burgués en el obrero? Lo bueno es que ustedes saben economía. ¿Qué es lo que quiere hacer? O sea, a ver, ¿para qué se forma una empresa? Para ganar, para lucrar, mejor dicho, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? ¿No? Entonces, eh, quiere ganar dinero el empresario. Y ustedes saben por economía que si yo quiero ganar dinero, tengo que minimizar los costos de producción, ¿no? Entonces, un factor productivo es el trabajo. Entonces yo voy a querer reducir el salario. O sea, el que quiere ganar más va a querer reducir el salario, ¿no? ¿Correcto? Pero a la vez, si él quiere ganar más, va a vender a un precio más elevado su producto, ¿no? ¿No? Sube el pollo, sube el esto, ya, bajó el dólar, déjalo así, nada más, ¿no? Entonces, miren, o sea, el burgués va a querer subir el producto y le va a querer pagar menos. Entonces, él va a tener menos dinero, menos cosas que comprar. Entonces, el trabajador va a querer tener más salario. Entonces, si se ve en esa perspectiva, hay un choque, pues, jóvenes. Uno va a querer pagar menos y el otro va a querer ganar más, ¿no? Y por eso se forman los sindicatos, salen a protestar, digamos, los profesores también lo hicieron con Pedro Castillo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ahí está. ¿Cuenta? Muy bien. ¿No? Ahora, en el capitalismo, ¿no? Ahora, ¿por qué están así las cosas? Vayamos más atrás. Porque algunos tienen los medios sociales de producción, los burgueses. Y acá tenemos a los proletariados, que como no tienen, venden lo único que tienen, su fuerza de trabajo. Y el burgués a cambio le da un salario. Eso lo ven ustedes en, ¿cómo se llama este tema en economía? Circulación económica, me parece, ¿no? Entonces, cuando sale de la UP, vienen a los consumidores, ¿no? Muy bien. Entonces, en este trabajo, Marx también dice, ¿no? Estamos haciendo rápido, obviamente, ¿no? El tiempo necesario y el tiempo excedente. Esto es Marx, ¿no? O sea, si a ti te pagan 40 soles y tú haces 8 polos al día y cada polo se vende a 10 soles, en las primeras 4 horas tú te pagas a ti mismo. En las otras 4 horas, sacas otros 40. ¿Eso a quién va? Al burgués. ¿Correcto? Entonces, el problema del capitalismo, jóvenes, es que, y eso también está demostrado históricamente, así como la gente dice, sí, el socialismo ha fracasado, lo demuestra la historia, también está demostrado históricamente, ¿no? En muchos países que lo que hace el capitalismo es que la sociedad, que las clases sociales se alineen. Los más ricos, pobres, más pobres. Y como la propiedad privada es la fuente de todo mal, hay que acabar con la propiedad privada. Y acabar con la propiedad privada, estimados jóvenes, es ir al comunismo. Es ir al comunismo. Es ir al comunismo. ¿Correcto? A ver, acá lo tengo más desarrollado. Ya. Esta es otra cosa también, ¿no? Acá dice comunismo. Tengan cuidado, porque estas ideas que vamos a ver acá no son de Marx, algunas. No es lo mismo el comunismo que el marxismo, pues. Porque
Dato sencillo. Para Marx, esclavismo, feudalismo, capitalismo. Para Marx, ¿qué venía después del capitalismo? El comunismo. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que Marx nunca hizo la revolución, pues jóvenes. La hizo Lenin. Y Lenin se dio cuenta, pues, que no puedes pasar de golpe del capitalismo al comunismo. Y dijo que debe haber un puente entre comunismo y capitalismo. Ese es el socialismo. Ese es un agregado de Lenin, no de Marx. No estén acusando a Marx de cosas, ¿no? Digamos, ¿no? Muy bien. Entonces, el socialismo. ¿Quién gobierna en el capitalismo? Los burgueses. En el socialismo van a gobernar los proletarios y van a tomar por medios violentos el poder político. No van a postular las elecciones, lucha armada, lo que hicieron en Rusia, ¿correcto? El proletariado, como ocurrió en Cuba, se va a apropiar de los medios de producción, porque en el capitalismo quien asigna la riqueza es el mercado. En el socialismo quien lo va a asignar es el Estado, ¿no? Con miras a favorecer a la masa. O sea, ya la economía ya no va a apuntar a enriquecer a unos pocos en desmedro de otros. No, va a apuntar a garantizar las condiciones básicas para todos. ¿Correcto? ¿No? En esta fase transitoria, vean, se generan las condiciones de posibilidad para una sociedad comunista. Luego se da el comunismo, donde no existe propiedad privada. Y como no existe propiedad privada, no existen clases sociales. Entonces no existe dominación por el hombre. Ahora, ¿para qué hacer todo esto, profesor? Y esto es lo que se olvida también de Marx. El humanismo que está detrás de su filosofía, ¿no? El humanismo que está detrás de su filosofía. ¿Por qué jóvenes? Porque hay gente que trabaja. A ver, ¿cuánto creen ustedes que trabaja una persona en el emporio comercial de Gamarra? O una mesera en un chifa, ¿no? Porque hay personas que parece que viven en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¿Cuánto cree que trabaja una mesera en un chifa, joven? El otro día estaba comiendo con mi padre en un chifa y escuchaba, y era muy tarde, que la mesera estaba hablando con otra, ¿no? Escuchaba ahí, ¿no? ¿Cuántas horas creen que trabaja? Una en Gamarra, ¿no? 12 horas, ¿no? 10 de la mañana y se va a 10 de la noche. De lunes a domingo. ¿Les parece humano eso, jóvenes? No, pues, así es, ¿no? Así es. Entonces, claro, uno puede decir, ¿no? Profesor, mi papá es catedrático de la universidad y trabaja de 8 a 2, ¿no? 5 días a la semana. Claro, tiene tiempo, profesor, para que no, digamos, siga leyendo, siga aprendiendo un idioma. Claro, es que no todos tenemos eso, pues, ¿no? La cosa es, ¿no? Que la gente trabaje menos para que tenga más tiempo para sí, ¿no? Para escuchar música, o sea, eso es lo que se olvida de, ¿no? Del marxismo. Ahora, jóvenes, Pedro Castillo es comunista, ha acabado con la propiedad privada. No. Llegó al poder por medios violentos. Entonces, a mí me gustaría que digan qué entienden por comunismo, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, Carlos, Pedro Castillo llegó al poder por una lucha armada, ¿no? A bazucazos, ¿no? No, pues postuló. Los comunistas no creen en las vías democráticas, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Es muy bien, ¿no? Entonces, acá está la diversidad cultural, en la globalización, ¿correcto, no? Digamos, ¿no? En lo cultural hay distintas formas de vida. Los derechos humanos son un sistema ético para la mayoría de personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El peso que tienen los organismos internacionales en los estados es un problema, ¿no? Es un problema, ¿no? ¿Correcto?
pero también hay problemas en la esfera cultural, ¿no? Existen valores que puedan ser válidos para toda la humanidad. ¿Por qué la democracia tiene que ser la forma de gobierno de todo el mundo? ¿No? Si es una creación de Occidente, ¿no? Lo que se vive en Francia, personas de muchas culturas. ¿Hay tolerancia, jóvenes? ¿Hay reconocimiento? ¿No? Por ejemplo, son preguntas, ¿no? Muy bien. Y jóvenes, el anexo, ciudadanía, ya lo vimos. Estos valores éticos fundamentales, sencillo, la igualdad, digamos, todos los hombres poseemos los mismos derechos, todos tenemos dignidad, porque todos tenemos dignidad, merecemos que nos traten iguales a todos, no que me traten mejor porque tengo dinero, ¿no? Todos somos libres, elegimos qué carreras estudiamos, con quién estamos, si nos casamos, si no nos casamos, tenemos libertad, debemos tener solidaridad para las personas más desventajadas de la sociedad, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Bueno, veamos a Taylor. Sería... Para Taylor, jóvenes, la identidad se ve influenciada por el reconocimiento. O sea, ¿qué es la identidad? La imagen que yo tengo de mí mismo. Y lo que dice Taylor es que la imagen que yo tengo de mí mismo depende del reconocimiento que me proyecten los otros, ¿no? A ver, jóvenes, si un profesor de biología dice, yo creo que soy un buen profesor, creo que soy un buen profesor, porque mis alumnos siempre están atentos en clase, toman apuntes, me preguntan constantemente y además salí bien encuestado. Si se dan cuenta, lo que está diciendo ese profesor es, yo creo que soy un buen profesor porque eso me proyectan los alumnos. Por el contrario, si los alumnos se duermen en clase, no van a clase, no presentan las tareas, nunca te hacen preguntas y sale mal encuestado, no vas a creer que eres un buen profesor. Ahí está. Esa es la teoría del reconocimiento. Claro, te pueden dar un reconocimiento positivo y vas a tener una identidad positiva. Pero ¿qué pasa cuando le dan una imagen negativa a las minorías sexuales, por ejemplo? O las mujeres la cosifican sexualmente. Eso está mal. Justamente una mujer como Nancy Fraser hizo una crítica muy interesante a Taylor, que Taylor habla mucho del reconocimiento, pero ese es un plano de la justicia, el plano cultural. Pero así tú le des reconocimientos a los Ashánicas, a los Huitotos y a los Aguajún, si ellos siguen siendo pobres, si no redistribuimos las riquezas, no van a tener una situación justa. Porque para que haya justicia debe haber reconocimiento, es cierto. Debemos reconocer la sabiduría, ¿no? de los Ashánicas, de los Huitotos, de los Aguajún. Pero también debemos sacarlos de la pobreza, darles becas, ¿no? Entonces, lo que critica desde esta concepción bidimensional de la justicia Fraser es que el enfoque de Taylor es unilateral, pues solo se toma en cuenta un plano de la justicia, el reconocimiento. Y con ello se pierde de vista la redistribución económica. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Para mí ha sido un gusto impartir este curso. Espero que también haya sido un gusto recibirlo. Espero de corazón que los conocimientos que les he comentado clase tras clase les hayan servido para perfeccionar su cultura filosófica y fundamentalmente para que puedan enfrentar satisfactoriamente un examen de admisión. ¿Correcto? ¿No? Denilson, yo no tengo un canal de YouTube en filosofía. Yo te he recomendado un canal inglés de filosofía, porque me gusta recomendar las buenas cosas. Sí, ¿no? Así que el canal se llama The School of Life, ¿no? La escuela de vida, ¿correcto? ¿No? Muy bien, jóvenes, muchas gracias también por su atención, por su dedicación. Y ya saben, estudien, estudiar es tener método de estudio. Repasen las clases, ¿no, jóvenes? Denilson, esos videos salen en el canal de la Pre, no es mi canal, digamos, ¿no? Sino que es el canal de la jóvenes. Muy bien, muy bien. Entonces, jóvenes, estudien y tengan método de estudio. Jóvenes, muy bien.
Muy bien, jóvenes, muchas gracias por sus palabras. Los dejo con su receso para que descansen y también es parte, ya saben, esfuércense. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Cuídense.